Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Muchas gracias, Angélica. Gracias a Positiva Compañía de Seguros por esta invitación. Nos encontramos hoy en este nuevo espacio del Plan Nacional Multimodal 2024 de Positiva Compañía de Seguros, en este espacio propio de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Gestión de la Seguridad Vial. Mi nombre es Francisco Mier y estoy acompañándoles en esta sesión llamada Estrategias para promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Mi nombre es Francisco Mier, líder experto de esta maravillosa comunidad, como siempre invitándoles a que sigamos conectados. Hemos visto este año cómo hemos compartido todas estas sesiones, estos talleres interesantes, esta ruta del conocimiento de esta comunidad, y pues aprovechando para seguir invitándolos a que el próximo año se conecten, se unan y estén muy atentos a todo lo que vamos a compartir. Hoy es la última sesión de esta ruta del conocimiento y pues como siempre esperando sea de su agrado, que aporte a nivel individual, personal, de todos aquellos que se conectan, que están conectados y que verán en diferido más adelante también esta presentación. Invitándolos pues también o esperando a que también esto que compartamos aquí aporte a esa gestión del riesgo vial para seguir salvando vidas en las vías de nuestro país. Antes de iniciar, vamos a dar paso a la sesión del sondeo inicial. Pues para eso le pedimos la colaboración al ingeniero Fernando que nos ayude con eso. Ingeniero. Perfecto, Francisco. Doctor Francisco, vamos a iniciar con el sondeo inicial. Vale. Nuestra primera pregunta dice: paso de resolución 40595 de 2022 asociado a la promoción, la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. A, paso 9, B, paso 10, C, paso 11. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren la acertada. Doctor Francisco, ya tenemos los resultados de la primera pregunta. Los participantes nos dicen A, paso 9, con un 48%, B, paso 10, con un 40%, y C, paso 11, con un 12%. Vamos a continuar con la segunda pregunta. La curva de Bradley tiene estrecha relación con A, seguridad activa y pasiva de vehículos, B, búsqueda de comportamientos interdependientes, y C, autorreporte de gestión del plan estratégico de seguridad vial. Y las respuestas de esta segunda pregunta, doctor Francisco, son A, seguridad activa y pasiva de vehículos 41%, B, búsqueda de comportamientos interdependientes un 25%,
C, autorreporte de gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial, un 34%. Y vamos a continuar con nuestra tercera y última pregunta. Ok. Un comportamiento interdependiente en seguridad vial es A, cuidarse reactivamente basado en el instinto. B, cuidarse para cumplir normas. C, cuidarse y cuidar a los demás por convicción. Y los resultados son A, cuidarse reactivamente basado en el instinto, un 8%. B, cuidarse para cumplir las normas, un 16%. C, cuidarse y cuidar a los demás por convicción, un 76%. Con estos resultados, doctor Francisco, lo dejo para que continuemos con esta interesante temática del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Y claro que sí, vamos a proceder pues a compartir lo que tenemos preparado para el día de hoy. No sin antes, como de costumbre, dar inicio con una frase de reflexión que dice lo siguiente: un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas, es la persona que logra que otros las hagan. Tiene mucho que ver con nuestra temática del día de hoy, porque fíjense que la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida por parte de los colaboradores o esperar que ellos se comporten 100% seguros depende de un trabajo arduo que ese trabajo debe influir en la mente de las personas, de todos los actores viales, de los conductores, como peatón, desde el punto de vista de cualquier rol que tengamos en la vía. Eso no es fácil. No es fácil que los trabajadores hagan lo que nosotros esperamos. Pero ese es el gran reto y ahí es donde demostraremos nuestro liderazgo, o es una manera de demostrar nuestro liderazgo, que al final los trabajadores terminen haciendo lo que nosotros esperamos, sobre todo en una actividad como la conducción, en donde en comparación o a diferencia de otra actividad laboral, por ejemplo, en una máquina donde nosotros estamos observando al trabajador y quizás por esa condición el trabajador, que no es lo ideal, y vamos a hablar de eso más adelante, de la reactividad, el trabajador se cuide, pero en este caso el trabajador, el conductor, va a estar fuera de nuestras instalaciones, fuera de nuestro alcance, y dependemos 100% de su comportamiento, de sus actitudes en la conducción para poderse cuidar. Entonces, lograr eso, que aunque no lo estén viendo, ese actor vial tome las acciones seguras que deba tomar para autoprotegerse y proteger también a los otros actores viales en la vía. En ese orden de ideas y en ese sentido, pues el objetivo de este espacio es brindar unas orientaciones que permitan la promoción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía en contextos organizacionales. Como objetivos específicos, pues reconocer este tema desde el punto de vista del requisito legal que es en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial, conocer como el contexto de dónde viene esto, y como segundo objetivo específico es pues dar ya unas orientaciones para la promoción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida. Entonces, para iniciar, pues un poquito de contexto legal precisamente alineado a este primer subobjetivo, objetivo específico del contexto legal. Entonces, recordemos que en Colombia tenemos una metodología para el diseño, implementación y seguimiento y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial.
Y dentro de ese plan estratégico de seguridad vial que deben implementar las empresas que de acuerdo a su misionalidad y número de conductores y o vehículos les aplique el PES, dentro de ese plan estratégico tenemos un paso específicamente que nos habla sobre la promoción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida. Recordemos que nuestro plan estratégico o esta nueva metodología está compuesta por 4 fases enmarcadas en el ciclo PHBA de Deming. Estas 4 fases a su vez se componen de pasos. En la fase del hacer, de la implementación, la ejecución del PES, específicamente en el paso 11, hablamos sobre este tema o explícitamente, literalmente, hace un llamado a las organizaciones a que promovamos comportamientos seguros, que promovamos la generación de hábitos, comportamientos y conductas seguras entre todos los actores viales. Entonces, básicamente de allí es donde parte este requerimiento y es, digamos, en consecuencia como deberíamos actuar, básicamente. Entonces aquí estamos viendo textualmente lo que dice, bueno, un fragmento de lo que dice este requerimiento. Recordemos que el paso 11 pues nos habla de no solamente del comportamiento seguro, sino también de otros temas, como por ejemplo el tema de las responsabilidades, que a propósito ya lo hemos tratado en sesiones anteriores en esta ruta del conocimiento 2024. Pero centrándonos en el tema que nos convoca el día de hoy, en el paso 11, en el numeral número 4, específicamente dice que la organización debe definir, documentar una estrategia para promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida. También se refiere a la corresponsabilidad que tienen los colaboradores de la organización frente a la seguridad vial de la misma. Entonces, bueno, esta formación de hábitos, ¿por qué es tan importante? De hecho, es tan importante que esta nueva metodología, en casi toda la estructura, todo el contenido en el PHBA del Plan Estratégico de Seguridad Vial, hace mucho énfasis, tiene muchos elementos orientados a promover de alguna u otra manera hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida, de alguna u otra manera. Entonces, no solamente esto lo vamos a encontrar en el paso 11, sino básicamente en todo el PHBA del plan estratégico. ¿Y todo esto por qué? Bueno, básicamente porque el factor humano es un factor clave, fundamental, y tiene un aporte bastante significativo en la causalidad de siniestralidad hoy. No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. En otras palabras, de los actores viales depende mucho el que ocurran siniestros viales o no. Porque, como decía ahorita, de las personas, de sus actitudes, de sus decisiones, dependen muchas cosas. En esta actividad, como mencionamos en otro espacio, es catalogada una tarea de alto riesgo, como otras tareas de alto riesgo que comúnmente conocemos, como trabajo en altura, espacios confinados, excavaciones, etc. La conducción es una tarea de alto riesgo y, como en toda tarea de alto riesgo, siempre puede ocurrir error humano. Por eso el enfoque de este nuevo plan estratégico de seguridad vial hace mucho énfasis y tiene inmerso el sistema seguro, la metodología del sistema seguro. Precisamente por eso, porque sabemos que
pueden ocurrir errores que pueden conllevar a siniestros viales. De hecho, la literatura que podemos encontrar al respecto nos dice que el factor humano representa un 90% en la causalidad de siniestros viales. Y el otro 10% se distribuye entre fallas en el vehículo y pues a condiciones del entorno, incluyendo el clima o los factores climatológicos. Entonces es por eso que el factor humano tiene una injerencia importante, y aquí es donde entra un reto también muy importante para nosotros. Un reto para nosotros, y como decía la frase que les mencionaba al principio, ahí es donde vamos a ver también nuestra capacidad de liderazgo como prevencionistas, como líderes de los procesos que tienen que ver con la prevención, y también como representante o miembro de la alta dirección de las organizaciones. Entonces, hablamos mucho, comúnmente se habla mucho de que no tenemos cultura, que los trabajadores no se cuidan, que no hacen las cosas que tienen que hacer. Digamos que, queja o no, es un pensamiento y está dentro de las conversaciones que normalmente se tienen en las organizaciones cuando se habla no solamente de seguridad vial, sino del autocuidado en general. Entonces quiere decir que esto es un reto bastante importante, y es un reto, por supuesto, para la seguridad vial, sobre todo en esta nueva etapa de la gestión de la seguridad vial en Colombia, con esta nueva metodología para el diseño e implementación de planes estratégicos de seguridad vial. Bueno, ni tan nueva, porque ya pues han pasado unos 2 años largos de ya estar trabajando y brillando esta metodología. Pero bueno, nos queda mucho todavía por seguir trabajando. Y este tema no es la excepción. Este tema no es la excepción, porque ya vamos a ver cuál es el enfoque y qué debemos hacer para promover esos hábitos, esos comportamientos y esas conductas seguras que tanto esperamos. Pero como les decía, eso no solamente está en el paso 11, casi que todo el sistema de gestión, aunque se llame plan estratégico, pero todo este sistema de gestión de seguridad vial, de alguna u otra manera, en cada una de las 4 fases del PHBA, hay pasos que tienen inmerso este tema de hoy, el tema de la formación de hábitos, comportamientos y conductas de seguridad. Algunos con mucha más relevancia o más visibilidad que otros, pero por ejemplo, desde el paso 2, con la conformación del Comité de Seguridad Vial, eso hace parte de la formación de hábitos, comportamientos y conductas, porque de hecho es una de las funciones o de los objetivos clave que debe tener y la gestión que debe hacer un buen comité de seguridad vial. Pasamos por los programas de gestión, ya hablamos de esto en su momento en otro espacio también. Así hicimos un recorrido por los 5 programas de gestión de riesgos críticos en seguridad vial que como mínimo deben contemplarse dentro de la gestión del plan estratégico de seguridad vial, y en cada uno de estos programas debe ir inmerso toda una estrategia para promover hábitos, comportamientos y conductas seguras en la temática de el foco de cada programa de gestión. Igualmente, en el paso 10, con el tema de las competencias, precisamente las competencias se definen buscando tener una mejor respuesta de los trabajadores frente al rol que asumen en este factor de riesgo de la seguridad vial. Entonces, desde las competencias, el plan de formación, precisamente el plan de formación que está dentro del paso 10, busca eso. De hecho, el plan de formación es una pieza
clave para esa formación de hábitos, comportamientos y conductas. Sin formación, pues es muy difícil que podamos obtener esos resultados que esperamos con relación a los hábitos, comportamientos y conductas. Bueno, el paso 11, que es el que estamos hablando en el día de hoy, específicamente este tema de hoy se centra en eso. El paso 15 nos habla de la planificación de los desplazamientos laborales y allí dependemos mucho de ese accionar de la persona, partiendo incluso desde una inspección preoperacional al vehículo, como punto de partida dentro de esa planificación. Entonces, esa inspección preoperacional, pues, depende realizarla mucho, depende mucho eso del conductor, en este caso. Indistintamente si hay una gestión o un seguimiento por parte del área de prevención de riesgos, no obstante, se depende en gran parte de las decisiones que tome el conductor, incluyendo si realiza o no la inspección preoperacional antes de iniciar una marcha. Y bueno, ya hablamos de la inspección preoperacional y pues el paso 24 nos habla de lo que es las comunicaciones. Tener buenos canales de comunicación y participación por parte de los trabajadores, eso también ayuda a promover hábitos, comportamientos y conductas seguras. Entonces, fíjense que estos elementos que en mi opinión, según mi consideración, tienen una relación importante dentro de, o que tiene que ver con este tema que estamos tratando en el día de hoy. Muy seguramente todos los 24 pasos, de alguna u otra manera, tendrán relación con la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras, pero en estos pasos que estoy mostrando en pantalla, en mi opinión, veo que hay una relación muy íntima con este anhelo que tenemos de tener unos conductores, unos actores viales seguros en la vía, haciendo lo que tienen que hacer. Pero entonces, este tema es lo que vemos hoy en el paso 11, en el requisito, dice que, a grosso modo, dice que la organización debe implementar una estrategia, dice de una estrategia para la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Nos habla de una estrategia. No obstante, esa estrategia recoge básicamente todo lo que mencionaba ahorita y que tiene que ver con los otros pasos del plan estratégico que de alguna u otra manera tiene que ver con esto. Pero fíjense que eso habla de una estrategia para promover comportamientos interdependientes. Literalmente la norma menciona o hace alusión a este término, comportamientos interdependientes. Cuando hablamos, y bueno, y esto tiene que ver con una de las preguntas del sondeo que estábamos haciendo al principio, y la norma casualmente nos lleva o nos asocia, toma como referencia la metodología de la curva de Bradley. Es una metodología de Dupont que habla sobre este término en particular, la interdependencia. Cuando se habla de la curva de Bradley, pues estamos hablando de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, este es un tema un poco complejo porque más allá de hacer una capacitación puntual o de hacer capacitaciones puntuales, esto implica un reto bastante importante. Entonces, es la invitación que nos hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial con esta normativa, este nuevo plan estratégico, porque nos lleva
a eso, a llegar a esa interdependencia, que no es fácil, eso no se da de la noche a la mañana, eso es un proceso que tiene un camino largo y culebrero, pero es un proceso que tenemos que abordar. Aquí estamos viendo en pantalla, digamos, cómo podemos entender el tema de la curva de Bradley. La parte de esta gráfica más ancha de este lado de la pantalla que estoy señalando, podemos interpretarla que esta parte más amplia es la brecha de la incertidumbre o la brecha del riesgo es mucho más amplia o las probabilidades de ocurrencia de siniestro es mucho más amplia y es más probable, valga la redundancia, cuando se tienen comportamientos reactivos, cuando se actúa de manera intuitiva y reactiva frente al riesgo. Entonces, aquí estamos viendo esto como una primera fase o un punto de partida para la gestión del riesgo. Se parte de una incertidumbre, de una apatía, de una resistencia a la seguridad vial en este caso, en donde no se cumplen con las normas siquiera, por diferentes factores culturales, de idiosincrasia, de credo, en fin, de muchos factores intrínsecos y extrínsecos de cada ser, de cada individuo. Luego, digamos, la fase que vendría en este proceso de buscar esa independencia, vamos a tener a un trabajador dependiente, un trabajador que cumple con normas de seguridad, pero lo hace porque lo supervisan, lo hacen por cumplir una norma, y lo vemos mucho a diario, ¿no? Vemos muchos conductores que no usan el cinturón de seguridad y se lo ponen justamente porque ven que en la vía hay un retén de los agentes de tránsito y entonces me pongo el cinturón porque de pronto me van a colocar una multa. Entonces, depende mucho de lo que ocurra fuera de la persona para poder tomar las decisiones. Una tercera fase, ya un poco más consciente, ya se cuida, cumple con normas de seguridad, es consciente de que las normas de seguridad no deben cumplirse porque alguien me está observando para cumplir con una norma o un estándar para que no me pongan una infracción. Ya hay una conciencia, pero no es suficiente. Ahí estamos en una etapa de independencia, es decir, no dependo de otros o de cosas externas a mí para yo cuidarme. Me cuido, digamos que me cuido por convicción. Eso ocurre en esta etapa de independencia. Y ya en la fase de interdependencia, es lo que queremos buscar o es lo que nos invita a este nuevo plan estratégico de seguridad vial, nos invita a que más allá de cuidarnos, protegernos por convicción, yo tengo que ser un multiplicador de esa seguridad. Entonces, yo no solamente me cuido a mí, sino que también cuido mi entorno, cuido mis compañeros, cuido el equipo de trabajo, cuido a otras personas de la organización. Ese es el nivel de interdependencia al que queremos lograr. No se limita a cuidarse a sí mismo solamente, sino también a cuidarse a sí mismo, pero cuidar a otras personas. Entonces ya este es un nivel, como decimos
Coloquialmente ya eso es otro nivel, pero es el nivel al que debemos llegar. Y eso no se logra así tan fácil, eso no se logra de la noche a la mañana, eso es un proceso que debemos trabajar. Y a propósito de eso, pues quiero compartir unas claves de acuerdo pues a la experiencia, de acuerdo a lo que ya hemos trabajado y venimos trabajando desde hace 20 años como prevencionista. Quiero compartir unas claves, 5 claves para implementar seguridad vial basada en el comportamiento. Porque, como he dicho, no es un camino fácil, no es una tarea fácil, no es una apuesta a inmediato plazo, esto es una apuesta a mediano y largo plazo y hay que tener mucha paciencia, pero hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Las cosas no van a ocurrir por arte de magia, las cosas, bueno, cuando digo las cosas es lo que esperamos, es que las personas se cuiden y que tengan una total conciencia e interdependencia con relación a la autogestión del riesgo. Entonces, bueno, vamos a compartir 5 claves para implementar seguridad vial basada en el comportamiento. Y vamos a ir compartiendo esto cómo se enlace, cómo se articula con los requisitos que hoy tenemos vigentes en nuestro plan estratégico de seguridad vial. La primera clave es el fortalecimiento del liderazgo y compromiso por la alta dirección. Sin eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Precisamente de esto nos habla el paso 4 y de eso hablamos también en su momento, yo creo que como en la primera sesión de esta ruta del conocimiento de este año, estuvimos hablando de esto a propósito. Y en su momento decíamos en esa sesión que el liderazgo y la corresponsabilidad de la alta dirección no se limita a firmar la política de seguridad vial. A veces pensamos cuando, bueno, en ejercicios de auditoría, el auditor hace preguntas como por ejemplo, la alta dirección está comprometida, demuestra compromiso. ¿Cómo lo demuestra? Entonces los auditados muestran la política, firmando la política. Y bueno, eso es un punto de partida, pero eso es lo menos importante. Porque también decía, yo recuerdo en ese momento que de nada sirve que pues se tenga una política firmada muy bonita, instalada en la cartelera, publicada en las páginas web o en las redes sociales de la empresa. De nada sirve eso si en la práctica vemos vehículos que no están, no se les está llevando un plan de mantenimiento como debe ser de acuerdo a los requerimientos de los fabricantes. Tenemos una infraestructura vial insegura, no hay señalización, no hay demarcación, la iluminación es deficiente, no está funcionando un programa de capacitación, no quieren dar los espacios o no facilitan los espacios para las capacitaciones. Entonces, eso no es ningún liderazgo. ¿Okay? Entonces, el liderazgo parte también de la convicción de la alta dirección. Lo que quiere decir que aquí para implementar esta estrategia de formación de hábitos, comportamientos, teniendo en cuenta como modelo la curva de Bradley, de Dupont, hay que trabajar por allí, en serio. Entonces es un reto que tenemos con relación a esto. A quien primero tenemos que sensibilizar, enseñar, educar e involucrar en esto es a la alta dirección. Entonces aquí no es como normalmente se cree, que se trabaja sobre el conductor, se capacita al conductor porque del conductor es que depende. Pues sí, lo hemos dicho que de alguna u otra manera, teniendo en cuenta pues esa
en la trilogía de la seguridad vial compuesta por infraestructura o entorno, vehículo y personas o factor humano, hemos dicho que el factor humano tiene una injerencia bastante significativa en la ocurrencia de siniestros viales. No obstante, la alta dirección, dependiendo de su compromiso, así eso se va a ver reflejado en el comportamiento de las personas. Entonces, fíjense que también en otras frases que he traído a colación al inicio de estos espacios, de las sesiones anteriores en esta ruta del conocimiento, recuerdo que una de las frases que traje fue de que el ejemplo no es la única manera para promover o esperar comportamientos por parte de los colaboradores. Es la única manera. Entonces, a través del ejemplo, por la parte de la alta dirección, yo estoy irradiando esa seguridad vial también. Entonces, el trabajador lo va a percibir, de hecho lo percibe. Y he escuchado muchos comentarios detrás de cámara por parte de trabajadores que dicen, por ejemplo, no, pero si hablan de seguridad, le exigen a uno que haga esto y lo otro, pero mira, el jefe allá va, mira el jefe cómo va de rápido, mira el jefe no usa el cinturón, mira, entonces, pues no hay como una congruencia de lo que estamos pidiendo a lo que estamos haciendo, como líderes, como, digamos, ese capitán de ese barco de la seguridad en la organización. Entonces, punto de partida, fortalecimiento del liderazgo y compromiso por la alta dirección. Segunda clave, definición de estándares seguros. Si bien es cierto, tenemos un manual o un código nacional de tránsito donde se consolidan o podemos encontrar todas las conductas, todos los comportamientos seguros que esperamos tengan todos los actores viales. Si bien es cierto eso, hay cosas que se salen de ese Código Nacional de Tránsito porque obedecen a un proceso productivo que tiene sus particularidades, que tiene su comportamiento. Tenemos métodos de trabajo que quizás vayan en contravía con lo que debe ser. Entonces, podemos apoyarnos del Código Nacional de Tránsito para definir estándares seguros, pero lo hemos visto en el PES, nos piden muchos procedimientos, nos pide o requiere que el trabajador cumpla o tenga muchos comportamientos que deben estar establecidos y no deben quedar así o estar como en el aire digamos, al libre albedrío o al sentido común que debe tener todo ser humano, ¿no? Entonces, aquí es muy importante definir esos estándares. Y esos estándares parten incluso desde la misma política, reglamentos, procedimientos, instructivos, manuales. Incluso la norma habla de que tenemos que tener, bueno, no tenemos, pero digamos, a eso debemos llegar, de tener un decálogo de normas de seguridad vial. Todo eso que nosotros decimos que eso no se debe, no se puede, debe estar ahí establecido en el manual. Y como digo, no podemos apoyar de lo que ya tenemos en el Código Nacional de Tránsito, pero hay cosas que no están en el Código Nacional de Tránsito, como por ejemplo los límites de velocidad en vías internas. No vamos a encontrar en el Código Nacional de Tránsito normatividad específica
así como tan literal, orientada a las normas de seguridad en vías internas que tenemos. Bueno, muchas empresas tienen. ¿Ok? Entonces, en ese decálogo de normas de seguridad, podemos colocar esas normas de seguridad. Esa, entre otras. Por ejemplo, en el Código Nacional de Tránsito quizás no haya una norma tan explícita asociada a que debo tener o no debo tener objetos libres o sueltos, por decirlo de alguna manera, en la cabina del vehículo que se puedan mover, y eso a su vez puede conllevar a distracciones que a su vez terminarían o podrían terminar, y de hecho han terminado, en siniestros viales. Entonces, así como estas, habrá muchas que no están en el Código Nacional de Tránsito, y sería muy ladrilludo entregarle el Código Nacional de Tránsito a los conductores. Entonces, eso debemos, aparte que en el código, pues no solamente están estándares, también tienen otra serie de información, definiciones, el tema de las sanciones, que quizás eso, tanta información, lo que hace es saturar o aturdir a la persona y finalmente no termina ni leyendo ni asimilando nada de eso. Entonces, bueno, podemos apoyarnos del Código Nacional de Tránsito, pero la invitación es que construyamos, definamos, documentemos un decálogo de estándares seguros específicamente asociados a seguridad vial. Entonces, este es un factor clave también aquí, que nos permita ese decálogo usarlo como una referencia para referirnos a que al trabajador ha incumplido una norma. Porque muchas veces hablamos de normas, normas, normas. Bueno, ¿y cuáles son las normas? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde dice que yo, por ejemplo, no puedo, dónde dice que yo no puedo correr por las instalaciones de la empresa? ¿Dónde dice eso? No, pero es que todo el mundo debe saberlo. No, aquí no se trata de que todo el mundo tiene que saberlo. Vuelvo y digo, tenemos que definir reglas claras si queremos que también los trabajadores cumplan con claridad lo que esperamos. Entonces, bueno, segundo factor clave, definición de estándares. Tercer factor clave, implementación de programas de formación. De hecho, en el paso 10, en su segunda parte del paso 10, nos habla sobre el plan de formación. El plan de formación, que debe ser un plan de formación aterrizado a las necesidades de cada organización. Ese plan de formación debe responder a los factores de riesgos que se han identificado en la matriz de riesgos viales, y en el que se debe tener un alcance hacia todos los procesos, todas las actividades donde exista el riesgo de seguridad vial, y un alcance a todos los actores viales. He dicho también en otros espacios, incluso en esta ruta que hemos visto este año, en otro espacio, estuvimos hablando sobre la gestión del riesgo vial con una de las metodologías más utilizadas en Colombia, que es la GTC 45. En su momento estuvimos compartiendo que una de las falencias principales que se tiene en esa gestión del riesgo es que no se contempla todos los escenarios, no se contemplan todos los actores viales, nos enfocamos solamente en el conductor y descuidamos a otros actores viales, como por ejemplo el peatón, el pasajero, el acompañante, que también están expuestos a un riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, este plan de formación debe satisfacer todas esas necesidades que parten de los diferentes factores de riesgo de cada escenario, de cada actor vial, de cada proceso, de cada actividad de la organización. Aquí es importante tomar conciencia, sobre todo la alta dirección. Por eso lo importante, el primer punto de partida es fortalecer el liderazgo
y el compromiso por la alta dirección. Porque ya con ese compromiso y ese liderazgo, eso va a permitir que se abran los espacios de la formación. Normalmente en las organizaciones se espera que los trabajadores se comporten bien, pero en muchas ocasiones desde la organización no hacemos lo suficiente o incluso a veces nada para que a eso sea así. Queremos que se comporten bien, queremos que tengan buenos comportamientos, pero no estamos promoviéndolos. Esperamos que ellos tengan esas conductas sin ni siquiera nosotros hacer a veces nada. Entonces, o en el mejor de los casos, si lo hacemos, si hacemos las capacitaciones, realmente no lo estamos haciendo como debe ser. Entonces, por ejemplo, no se sacan los espacios para las capacitaciones, no se puede reunir el personal para las capacitaciones. Es que no se pueden sacar porque están en la ruta, están trabajando, no podemos sacarlos. ¿En qué momento los vamos a capacitar? Bueno, esos son los retos que tenemos. ¿Okay? Hay que mantener un equilibrio. Sí, hay que cumplir con el desplazamiento, hay que cumplir con las entregas, hay que cumplir con esas actividades misionales o de apoyo que conllevan al cumplimiento de los objetivos de la organización, pero por otro lado también tenemos unos factores de riesgo que tenemos que gestionar. Son factores de riesgo que la organización está poniendo. Debe ser responsable con eso, la organización. Entonces, aquí también, si bien es cierto, es un requisito legal explícito y no es nuevo, no sabemos, digamos que no estoy diciendo nada que no sepamos que se tenga que hacer, pero aquí lo que quiero, el llamado de atención es que lo tenemos que hacer, bueno, además del requisito legal, es porque es una necesidad si queremos llegar a esos comportamientos interdependientes. Ya sabemos que el factor humano representa aproximadamente un 90% en los factores causales en la ocurrencia de siniestros viales. Ya sabemos que del factor humano depende en gran parte la gestión de la seguridad vial. Entonces, si ya sabemos eso, entonces, ¿cómo vamos a cambiar esas conductas? ¿Cómo vamos a cambiar esos pensamientos? ¿Cómo vamos a influir sobre esos hábitos? ¿Cómo vamos a romper paradigmas si no estamos dando los espacios de la formación? Entonces, la formación es importante, pieza clave. Ahora bien, aquí también tenemos que ser innovadores y tenemos que estar en sintonía con las nuevas necesidades y las nuevas teorías del aprendizaje. Y tenemos que ser un poco disruptivos para poder llegar con el mensaje. Para nadie es un secreto que los trabajadores ya todos estos temas de seguridad vial están súper brillados. Y para nadie es un secreto que hay una apatía por parte de los trabajadores a los espacios de formación. Eso para nadie es un secreto. Lo sabemos, lo vivimos, lo vivimos en el día a día en las organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, aquí la formación debe ir más allá de la capacitación tradicional con tablero y video BIM. Peor aún, ahora con el tema de la virtualidad que bueno, se potencializó por el tema de la pandemia, muchas formaciones se están realizando de manera virtual. Y para nadie es un secreto que en esas formaciones virtuales, los actores viales, los conductores especialmente, creemos que están en la capacitación, creemos que están atentos, pero en la práctica están haciendo otras cosas e incluso están conduciendo. Entonces, eso no tiene congruencia, no tiene lógica. Que estemos hablando de seguridad
de seguridad vial a un conductor, en donde le estamos hablando de la distracción, que el celular es un elemento distractor, pero le estamos dando una capacitación o esa capacitación a través precisamente de un celular mientras está conduciendo, lo que quiere decir que nosotros estamos promoviendo ahí un acto inseguro con ese acto de formación. Entonces aquí tenemos que evaluar, revisar todo esto, buscar un punto de equilibrio entendiendo que pues, la organización necesita realizar unas acciones, unas actividades misionales y laborales para cumplir los objetivos que es lo que nos, de productividad, que es lo que nos va a mantener en el trabajo, o nos va a mantener, digamos, o va a mantener la organización. Y que gracias a esa organización es que tenemos trabajo y todos vivimos y comemos y tenemos el estilo de vida que tenemos gracias a eso. Si bien es cierto eso, tenemos que tener un equilibrio. Como decía ahorita, hay que cumplir con el trabajo, hay que ser productivo, pero también la otra realidad es que tenemos unos factores de riesgo que tenemos que gestionar, unas conductas que tenemos que trabajar, buscar esa interdependencia de la que nos habla esta nueva metodología del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Bueno, vamos con la cuarta clave, es la implementación de programas de observación y retroalimentación. Esta es una de las, digamos, claves o factores centrales de esta estrategia. Que tiene que ver con la seguridad basada en el comportamiento. La observación y la retroalimentación positiva es la columna vertebral de la escala de Bradley y de cualquier programa de seguridad basada en el comportamiento. Entonces aquí tenemos que entrenarnos, primero que todo, entrenarnos sobre este tema de seguridad basada en el comportamiento para entender la génesis de lo que implica todo esto. Tenemos que armar equipos de trabajo para hacer este trabajo de observación y retroalimentación. Esto implica que tengamos también instrumentos, llámese también formatos o listas de chequeo, si queremos llamarlo de esa manera, para poder observar. Definir los criterios de observación. Y lógicamente esos criterios de observación, pues salen ¿de dónde? Salen del manual de funciones, sale de lo que yo le evalúo en su comportamiento, en su desempeño, que a propósito, también en otro espacio, en esta ruta del conocimiento del 2024, en uno de esos espacios estuvimos hablando sobre eso, sobre la evaluación del desempeño en seguridad vial. Entonces, todos esos criterios que yo utilizo para evaluar su desempeño, todos esos criterios que yo utilizo o que están establecidos en el manual de funciones, las responsabilidades que tengo que definir en cuanto a seguridad vial, y que también están inmersas en los estándares seguros que hablamos ahorita en el paso, creo que fue el paso en la clave 2, aquí, clave 2, definición de estándares. Entonces, allí esos estándares toman relevancia acá en la observación y retroalimentación. Entonces, esto en el ámbito de la seguridad vial es algo novedoso. Bueno, no es novedoso porque no es innovación, pero sí está siendo nuevo este llamado porque muchas cosas que normalmente en seguridad salud en el trabajo se hacen, en seguridad vial no se están trabajando, incluyendo esto. Entonces ya tenemos que irnos a la observación del comportamiento, específicamente de actividades donde se tenga el riesgo o riesgos de seguridad vial. ¿Ok? Entonces la observación es clave. Hay que
tener herramientas, instrumentos y un equipo de trabajo entrenado que realice esta labor de observación de las tareas mientras que los trabajadores realizan sus actividades, en este caso el conductor, que es uno de los actores viales más importantes. Y aquí también la ayuda tecnológica es súper importante, porque seguramente va a ser muy difícil y no es práctico, y todas las veces no lo vamos a poder hacer, subirnos a la cabina del conductor y acompañarlo durante el recorrido. Esto implica tener una persona allí durante todo ese tiempo observando, sin contar la logística, el transporte, la movilización. Estaría exponiendo también a otra persona a ese factor de riesgo. El que realiza la observación se convierte en otro actor vial en ese momento. ¿Ok? Y entonces estaría exponiendo a más personas. Entonces, esta práctica que podría ser una salida o una estrategia para hacerlo, para cumplir con esto, pues no sería como quizás tan conveniente si tengo una ayuda tecnológica de cámaras instaladas en las cabinas de los vehículos. Lógicamente, en todos los casos no va a poder aplicar porque, por ejemplo, en el caso de los conductores de motocicleta, ahí me voy a quedar corto y la cámara, ahí no hay cámara, entonces tengo que buscar otra estrategia que quizás sea la que acabamos de mencionar. Pero en muchos casos y en la mayoría de los casos podemos utilizarlas. Entonces, también aquí hay una ayuda tecnológica para poder realizar esa observación, apoyándonos de las herramientas satelitales GPS que realizan reportes de frenadas bruscas, de aceleraciones bruscas, de excesos de velocidad, o nos generan señales o alertas o nos notifican cuando se sobrepasa la velocidad. Entonces, bueno, en resumen, observar el comportamiento sí o sí es un factor clave y es la columna vertebral de cualquier programa de observación del comportamiento. Pero esto va acompañado también de una retroalimentación positiva que hay que realizar en ese ejercicio. Bueno, no voy a profundizar en eso porque esto hay bastante literatura y tiene mucha tela por cortar con relación a esto, a observación y retroalimentación, pero es una pieza clave y es columna vertebral dentro de este proceso. Y como quinta clave tenemos la evaluación y mejora continua del programa. Es muy importante que estemos registrando los datos de lo que estamos observando, ¿por qué no? Tabulando esa información, realizando gráficas, estadísticas, haciendo análisis del comportamiento, por ejemplo, de cuáles son las conductas más seguras que se están presentando y cuáles son las conductas por mejorar, por no decirlo de una manera negativa, porque justamente eso también tiene que ver con esto de la seguridad basada en el comportamiento, que aquí no es una seguridad del perseguir ni el de acusar, es una estrategia muy coercitiva en el buen sentido, con mucha pedagogía y con mucha conversación, manejando mucho la comunicación asertiva. ¿Okay? Entonces, bueno, en resumen, la clave 5 es evaluar el programa, tener definido para el programa unos indicadores, unos objetivos muy claros, unos indicadores y unas metas. Unos indicadores para su medición y unas metas. Y hacer análisis de manera periódica e ir tomando decisiones para ir ajustando el programa en el transcurrir del tiempo. Y bueno,
Eso es básicamente lo que quería compartir en esta mañana, en este espacio maravilloso de esta comunidad del conocimiento de gestión en la seguridad vial, que tiene que ver con algo muy importante, que es hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Y que es una necesidad, más allá de un requisito legal, es una necesidad que trabajemos de manera consciente, estructurada, como lo establece la metodología de Bradley, ¿okay? Expuesta hoy, representada en la gráfica curva de Bradley. Bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo vuela, se nos pasa muy rápido. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ingeniero Fernando, que hayan realizado, algún comentario, como para... Doctor Francisco, excelente presentación. En el momento, nuestros participantes no han dejado preguntas en el chat. Vamos a iniciar el sondeo final. Perfecto. Ok, muy bien. Vamos a pasar al sondeo. Nuestra pregunta 1 dice: paso de la resolución 40595 de 2022 asociado a la promoción, la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. A, paso 9, B, paso 10, C, paso 11. Ok, vamos a ver cómo nos va con esto. Doctor, los resultados de nuestra primera pregunta nos dicen: A, paso 9 con un 40%, B, paso 10 un 30%, C, paso 11 30%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, hubo un incremento en la respuesta positiva o acertada con relación a esta pregunta. La respuesta correcta es paso 11, ¿no? Paso 11. Al principio respondió de manera acertada un 12% y ahora en este nuevo sondeo tuvimos un incremento del 12 al 30%. Entonces, digamos que fue algo positivo, pero bueno, también es cierto que hay recordarle a las otras, al otro 70%, que es el paso 11, el que específicamente nos habla sobre este tema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Ok. La curva de Bradley tiene estrecha relación con A, seguridad activa y pasiva de vehículos, B, búsqueda de comportamientos interdependientes, C, autorreporte de gestión del plan estratégico de seguridad vial. Ya tenemos los resultados de la segunda pregunta. Todos nuestros participantes dicen A, seguridad vial, seguridad activa y pasiva de vehículos un 37%, B, búsqueda de comportamientos interdependientes un 39% y autorreporte de gestión del plan estratégico de seguridad vial un 25%. ¿Qué opina usted de estas respuestas? Bueno, también vemos que hay un incremento en el acierto con relación a esta pregunta. En el primer sondeo, ven que es la respuesta correcta, búsqueda del comportamiento interdependiente, acertó un 25% y ahora un 39%. Entonces hubo un incremento. No obstante, pues a los que no respondieron de manera acertada, aún en este segundo sondeo, pues recordarles que la seguridad basada en el comportamiento tiene relaciones con la búsqueda de la interdependencia, que es la última fase de las 4 fases de la escala de Bradley que hemos compartido en esta mañana. Bueno, listo. Podemos seguir con la siguiente pregunta, ingeniero. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a ir con la tercera pregunta. Un comportamiento interdependiente en seguridad vial es: A, cuidarse reactivamente basado en el instinto. B, cuidarse para cumplir normas. C, cuidarse y cuidar a los demás por convicción.
Esos son los resultados de la tercera pregunta. A, Ok. cuidarse reactivamente basado en el instinto un 9%, B, cuidarse para cumplir las normas un 11%, y C, cuidarse y cuidar a los demás por convicción un 80%, doctor. Bueno, en el primer sondeo respondieron acertadamente el 76%, y ahora tenemos un 80%. Entonces vemos que desde el principio ya hay una, digamos, una noción de conciencia a que los comportamientos o que la interdependencia busca es cuidarse a sí mismo y también cuidar a los demás. Hubo un incremento de todas formas del 76 al 80%, pero igual sigue siendo alto aún desde el principio. Entonces, bueno, digamos que aquí es positivo el resultado del presaber, y ya después de terminar este espacio han tenido más claridad sobre el concepto. Entonces, con este sondeo, pues damos por terminada esta sesión. Vamos En a la hacer presentación. una pregunta, doctor, perdón que lo interrumpa, de Zuli Machuca. Nos dice, Sí. ¿cuánto es el tiempo que se puede definir para tener una estrategia de comportamiento seguro para que se vean los resultados Eso y es se muy pueda relativo. demostrar la gerencia la efectividad de este plan? Ok, eso es muy relativo y depende de muchas cosas. Depende de la madurez que tenga la empresa al momento que arranca este proceso, y de lo que ya, y del terreno que se haya abonado a ello. Si bien es cierto, muchas empresas no tienen implementado este programa y apenas lo van a implementar formalmente, ya hay una cultura que se ha ganado de alguna u otra manera durante el tiempo, y eso va a facilitar las cosas. En comparación a otra empresa que también esté arrancando, pero que digamos, tenga una alta siniestralidad, o que hayan procesos o conductas, metodologías de trabajo en donde se tenga que trabajar primero. También aquí influye mucho el liderazgo de la alta dirección, los permisos, los espacios. Entonces, esto es muy relativo. Sabemos que no va a ser un resultado de corto plazo. Esto es más de mediano a largo plazo, pero no me atrevería a decir un tiempo, pero yo pensaría que menos, menos de 2 años no vamos a ver resultados. Perfecto. Pensaría yo. ¿Ok? Menos de 2 años no vamos a ver resultados. Esto es una apuesta a mediano y largo plazo. A mediano, así es, a Pero pues, mediano y largo plazo. Doctor, agradecerle por este espacio, por esta información tan importante para promover la formación de hábitos y comportamientos y conductas seguras en la vida. Muchas gracias por todo. bueno, listo. Gracias a usted por el apoyo en esta sesión. Gracias a Positiva, Compañía de Seguros, Suma, Compañía Educa, y en este proyecto maravilloso de Positiva, Compañía de Seguros. Siempre estaré muy agradecido de participar, y como siempre, pues con toda la disposición para aportar. Entonces, muchas gracias y nos vemos en otra sesión. Bueno, pero no antes, sin invitarlos a que sigan participando, a que el próximo año se unan a esta comunidad tan maravillosa de la gestión del conocimiento en gestión de la seguridad vial. No se pierdan de todas estas sesiones, todos estos talleres que se hacen con todo el cariño para la comunidad. Entonces, muchas gracias. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información
para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.